es el tema de Córdoba, de las criaturas que pagaron con su vida este error, o vaya a saber cómo termina con la condena o no de la señora enfermera que está signada como una de las autoras. Pero creo que la mejor palabra es de quien está ejerciendo su defensa, como es el doctor Gustavo Nievas, abogado defensor de Brenda Agüero. Se lo preguntamos a ver cómo han finalizado los alegatos y qué perspectiva, qué expectativa tiene para la instancia final. Doctor Agüero, ¿cómo le va? Nievas, ¿cómo le va? Buenas noches. Jorge Ocampo lo saluda. ¿Cómo está? Buenas noches buenas noches para vos y para toda tu audiencia. Bueno, si están en el tema porque han escuchado la querella, van a escuchar una versión distinta de lo que ha sido el juicio. Y eso es lo bueno, juicio, doctor, para poder sacar está bien, en limpio. está bien, Creo que eso es que se escuchen todas las voces. Lógico, eso es lo que tenemos que hacer, sí, sí. El juicio oral y público por estos hechos ocurridos en el neonatal entre marzo y junio del 2022 se inició el 6 de enero. En ese momento la acusación tenía varios indicios. El indicio no es una prueba. Es conceptualmente errado creer que un indicio en algún momento se transforma en una prueba. El indicio es un indicio y la prueba es una prueba. El indicio es una señal que yo puedo llegar a una determinada deducción producto de lo que tengo, y la prueba es algo directo, ¿no? Así como el indicio no es una plantita que yo le riego y se transforma en prueba. Los indicios con que se iniciaron los juicios han desaparecido, se han desvanecido y se han debilitado absolutamente, porque en la etapa de la investigación penal preparatoria basta la probabilidad. La probabilidad es que un hecho puede haber ocurrido o puede haber ocurrido de una forma o de otra. Eso es lo probable. En cambio, el juicio, cuando hay que tomar una decisión definitiva, exige lo que se llama la certeza positiva, más allá de toda duda razonable. Y yo creo que con el transcurso de los más de 40 audiencias, los indicios se desvanecieron y no se ha logrado ninguna certeza positiva más allá de toda duda razonable sobre Brenda Agüero. Doctor, les pongo un ejemplo, sí, si les interesa. Sí. Ellos hablaban, primero, que se armó un relato absolutamente mentiroso respecto de lo que es el centro obstétrico. El Hospital Neonatal de Córdoba es un hospital enorme que recepta casos de riesgo, con una buena cantidad de decesos. No es un hospital común, sino que es un hospital de niños con problemas y madres con problemas. Y dentro del hospital neonatal, que es enorme, hay un espacio también muy grande que se llama centro obstétrico. Acá se ha armado un relato haciéndole creer a la gente, felizmente en el juicio se probó otra cosa, de que el centro obstétrico es un lugar pequeño de 5x5 con 2 personas adentro, solamente un bebé y solamente Brenda. Esto es una mentira. Se probó que es un espacio enorme y se probó que hay todo el tiempo entre 15 y 20 personas, todo el tiempo en cualquier horario, ¿no? Razón por la cual eso que yo la vi a Brenda adentro no sirve de mucho. Segundo, de que a Brenda nunca le encontraron ninguna jeringa, ningún remedio, ninguna anotación que la comprometa. Cuando se empezó la investigación se mintió de que Brenda había bajado PDF sospechosos de su teléfono. Se hizo una pericia informática, se adquirió que Brenda no tenía ningún PDF bajado, que los PDFs que ella tenía sobre dosificación de potasio lo tenían ella y 300 personas más que formaban parte de un grupo de WhatsApp, y que lo había enviado una enfermera que había hecho un curso en el Garrahan. Razón por la cual hay mucha cosa que se ha tirado para afuera, como que Brenda tenía una tara psicológica. También es todo mentira. Todo eso es mentira. No han podido ni el Ministerio Público Fiscal ni los querellantes perforar el mantenimiento de los indicios, razón por la cual la afirmación de que hay prueba irrefutable no es verdad, no es verdad. Hay una mentira también que tiene que ver con el tema de la flexibilización probatoria. No es verdad que hay flexibilización probatoria, gracias a Dios, porque la Argentina tiene firmado
75 tratados sobre derechos humanos y todos hablan del principio de inocencia, del derecho de defensa, razón por la cual no hay ningún tipo de flexibilización legislativa ni probatoria, porque eso sería un avallazamiento a todo lo que significan los derechos y garantías de la Constitución. Llegamos a un juicio con una expectativa de poder descubrir verdaderamente qué ocurrió, y yo me temo de que producto de una investigación penal preparatoria muy interesada y focalizada exclusivamente en Brenda, hubo un montón de hipótesis que no se analizaron. Les voy a poner un solo ejemplo. Se detectó a partir de la investigación y a partir del juicio que adentro del neonatal y de todos los grandes hospitales de Córdoba existe una empresa tercerizada de remedios que ingresa remedio al hospital neonatal de manera libre, sin ningún control de ningún tipo. Estamos hablando que en una zona tan sensible como la zona de farmacia, había personas que pertenecían a una empresa privada que tenían la posibilidad no solamente de ingresar remedios, sino de ingresar al centro obstétrico para cambiar remedios. Esa línea de investigación no se siguió. Hubo un desmantelamiento absoluto del centro obstétrico, un desmantelamiento absoluto del centro obstétrico que tampoco se investigó, que nosotros pedimos que se investigara. Y yo lo que quiero que quede claro, que allá en el 2022, cuando se estaba investigando esta causa, cuando nosotros dijimos que habían desaparecido un remedio, cuando nosotros decíamos que había una empresa tercerizada, cuando nosotros decíamos que habían desmantelado el centro obstétrico, que es la base de datos, lo que se llama la escena del crimen, nadie dijo nada, lo hicimos nosotros solos, y lo que supuestamente defienden de la madre se callaron la boca. Y lo que hay que decirlo también, y hay que decirlo con toda razonabilidad, acá hay una enorme demanda económica en contra de la provincia, lo cual marca el interés de los querellantes particular, porque acá se llega a una condena de cualquier manera, incluso diciendo que hay prueba cuando no la hay. 3.500 millones de pesos. Se lo repito, 3.500 millones de pesos la demanda que han articulado los estudios jurídicos que usted seguramente ha estado escuchando, no hace falta ni que me los nombre, de los cuales el 50%, entre el 45 y el 50% queda en manos de los estudios jurídicos. 1.750 millones de pesos que pretenden sacarle la provincia de Córdoba van a quedar en manos de los estudios jurídicos, así que cuénteme si hay algún interés o algún interés subjetivo para llegar a una condena como fuere. Y no van a poder llegar a una condena porque sencillamente el relato que se armó a lo largo de 3 años se ha desmoronado en el juicio. Doctor, usted habló sobre el ingreso de ciertos medicamentos con una cierta libertad o libertinaje de poder ingresar. ¿Usted cree que puede haber ingresado medicamentos vencidos o que ocasionaron la muerte de los chicos involuntariamente a quienes colocaron esos medicamentos? La industria farmacológica, no hace falta que yo les recomiende 4 o 5 películas en Netflix, pero la industria farmacológica a nivel mundial tiene un poder económico enorme. Y el problema muchas veces es conseguir a quién se usa para probarlo, ¿se entiende? Sí. Por eso en una provincia como Córdoba, con un hospital como el neonatal que maneja tanta cantidad de gente, tan es así que muchas veces está colapsado, para ello es un campo muy propicio para ingresar remedios experimentales. Ha habido muerte de pibes, los bebés que murieron, donde se ha encontrado una explicación médica, ya sea una contaminación, ya sea un problema de corazón, y los querellantes lo saben, eso ya se sabía de antes, cuál era la causa, pero hay otros 2 o 3 casos que sin tener insulina y sin tener potasio, que era la hipótesis que se le indicaba a Brenda Agüero, la inyección de potasio o de insulina, sin tener, los bebés fallecieron sin una razón que se pueda verificar científicamente. Sencillamente los médicos dijeron, no sabemos de qué falleció este bebé. Entonces, hay un espacio abierto, dijeron, sobre doctor, todo, sí. ¿Las autopsias qué dijeron cuando decían? No... Lo que pasa que, hubo un periodo en que los médicos veían esto que estaba sucediendo y no lograban poder, visualizar a qué se debía esto. Entonces se empezaron a descartar razones. Primero se investigó la vitamina K, después se investigó la posibilidad que hubiera picaduras de insectos toda vez que se habían encontrado larvas, después se habló de sepsia, desde la contaminación, porque había
ha habido pruebas de excremento de paloma en los tubos de aire. Se buscaron varias hipótesis y después se buscó el tema de la criminalidad. Ahí fue donde apareció, producto de los propios médicos, la idea de que podía ser una enfermera. Se hicieron una búsqueda en la base de datos y dijeron de que Brenda era la única persona que estaba presente en todos los hechos. Después se comprobó que la base de datos estaba totalmente manipulada, se comprobó a través de una pericia informática, cosa que saben los querellantes, estoy seguro que ni se lo contaron. Y después se empezó a trabajar en el tema de cuáles serían las hipótesis de la causa de muerte. Y hay muertes inexplicables que no tienen ni potasio ni insulina, razón por la cual están fuera de lo que se le atribuye a Brenda. Y nosotros pensamos que si esta causa se hubiera investigado bien, si se hubiera tomado las medidas que nosotros pedimos allá en el 2022 ante el silencio de los querellantes, que se investigue el tema de la posibilidad de remedios experimentales, hoy estaríamos con muchas más posibilidades de saber la verdad. Pero no se hizo porque, bueno, porque el interés en aquel momento era otro, era endilgarle esto a Brenda de cualquier manera, y era la única hipótesis en aquel momento, la existencia de un asesino serial, la única hipótesis que lo dejaba el gobierno provincial fuera de toda sospecha. Pero bueno, yo creo que ha habido remedios experimentales o remedios vencidos o remedios adulterados. No tengo ninguna duda, si no, no hay forma de explicar la muerte de algunos bebés. Digo, ¿y la responsabilidad que le cabe al ministro de Salud es solamente una condición sine qua non de que no hubo una intensa búsqueda o un examen un examen mucho más profundo de saber quién se hacía cargo de estas curaciones? ¿Sabe lo que pasa? Acá en Córdoba, seguramente usted también lo maneja en El Rioja, pero acá en Córdoba hay un proyecto político que gobierna la provincia de hace 25 años. Cuando vos tenés 25 años en el poder, tenés un montón de fiscales y camaristas amigos, ¿se entiende? Entonces, cuando yo investigo, conforme a la orientación que le doy a la investigación y para qué lado avanzo y que para qué lado no avanzo, voy a descubrir, no voy a descubrir la verdad. En la cara del fiscal se desmanteló el centro obstétrico y él no dijo nada. ¿Y qué lo hizo los funcionarios públicos? Entonces, el ministro, ¿qué dice el ministro? Y a mí no me informaron nada. ¿Qué dicen los que están abajo el ministro? No, nosotros sí le informamos. Entonces el debate entre ellos, por la responsabilidad funcional, es si el ministro sabía o no sabía. Pero yo no sé si el ministro sabía o no sabía. Lo que sé es que no hubo ningún tipo de control y que no hubo ningún tipo de denuncia a tiempo para que esto se pudiera llevar adelante. La verdad, doctor, es un caso que de los dos, escuchando las dos campanas, existen justificativos interesantes que seguramente serán develados en pocos días cuando se lea la sentencia y se tenga yo voy a guardar estos dos testimonios, se lo digo honestamente, bueno, me gustaría llamarlo para que justifiquemos... Cuando usted quiera, llámeme, pase lo que pase en el juicio, llámeme. Me gustaría que podamos comprobar en esta situación cuáles fueron los alegatos y cuáles fueron la verdad correcta. Lo que pasa es que lo que van a decidir los jurados populares es en base a la prueba que tienen. Y podrán condenar o no, podrán absolver o no, pero la verdad no van a poder llegar absolutamente porque hubo un montón de pruebas que se podría haber recabado y no se recabó. Y los que pidieron esas pruebas fuimos nosotros y no los querellantes. Yo le voy a consultar después, lo voy a llamar en otro momento para que hablemos de este juicio por jurado que se va a implementar. Está bien, sí, es muy interesante el tema de entender cómo funciona el juicio por jurado. Y quiero interiorizarme de esto porque es un ejemplo que nos va a servir a nosotros los riojanos. Le mando un fuerte abrazo, doctor. Un abrazo para usted y para toda esa audiencia, un saludo al pueblo de La Rioja, que siempre lo he visitado. Gracias, doctor, gracias. El doctor Gustavo Nievas. Qué mejor que hablar con él cuando tengamos que exponer el tema del juicio por jurado. Guardame estas dos notas, tenés que guardármelas, Uría querido y Francisco.